martillo de Daniel atravesó el tabique con un crujido seco y dejó al descubierto un hueco que nadie esperaba encontrar. Llevaban 3 días demoliendo paredes en aquella casa antigua que acababan de heredar de la tía abuela Adela, un caserón de piedra de 3 plantas en un pueblo perdido de la sierra donde el tiempo parecía haberse detenido hacía décadas. La casa llevaba cerrada desde que la tía abuela se fue a vivir a una residencia, 15 años atrás, y el polvo y el abandono lo cubrían todo. Daniel y su mujer, Irene, habían decidido reformarla para convertirla en su hogar definitivo, y aquella mañana estaban tirando la pared que separaba el dormitorio principal del que iba a ser el cuarto de los niños. Fue entonces cuando el martillo de Daniel traspasó el yeso y, en lugar de encontrar la estructura de madera que esperaba, golpeó algo metálico. Daniel se detuvo, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, y miró a Irene con una expresión de desconcierto. «Aquí hay algo», dijo. «Algo duro. No es un tabique normal». Irene dejó la pala con la que estaba recogiendo escombros y se acercó. Durante unos segundos, los dos se quedaron mirando el agujero que había abierto el martillo, un agujero del tamaño de un puño por el que se filtraba un olor extraño, un olor a cerrado, a humedad, a tiempo acumulado. Daniel agrandó el agujero con cuidado, retirando pedazos de yeso y de ladrillo, y poco a poco fue apareciendo lo que parecía una puerta. Una puerta metálica, pintada del mismo color que la pared, perfectamente disimulada. Una puerta que llevaba décadas oculta. Irene buscó una linterna entre las herramientas y alumbró el interior. Lo que vio la dejó sin aliento. Al otro lado de la puerta había una habitación. Una habitación pequeña, de unos 10 metros cuadrados, con una cama, un armario, un escritorio. Todo estaba cubierto de polvo, pero intacto. Como si alguien hubiera cerrado la puerta hacía mucho tiempo y nunca hubiera vuelto a abrirla. En el escritorio había un cuaderno, un vaso con lápices, una fotografía enmarcada. En la cama, una colcha de flores descolorida. En el armario, ropa de mujer, perfectamente doblada, como si su dueña acabara de guardarla. Y en el suelo, junto a la cama, un par de zapatillas de estar por casa, colocadas una al lado de la otra, esperando a que alguien se las pusiera. Daniel empujó la puerta con el hombro, que se dio con un chirrido oxidado, y entró en la habitación con el corazón latiéndole en la garganta. Irene lo siguió, con la linterna temblándole en la mano. El aire allí dentro era denso, cargado de polvo y de un olor dulzón que ninguno de los dos supo identificar. Se quedaron un momento en silencio, mirando a su alrededor, sintiendo que habían profanado un espacio sagrado. Aquella habitación no era una habitación cualquiera. Era un santuario, una cápsula del tiempo, un secreto que alguien había guardado durante medio siglo. Daniel cogió el cuaderno del escritorio y lo abrió con cuidado, como si temiera que las páginas se deshicieran entre sus dedos. Estaba escrito a mano, con una letra redonda y cuidada, y las entradas estaban fechadas. La primera era del 15 de marzo de 1963. La última, del 22 de septiembre del mismo año. 6 meses de anotaciones, de reflexiones, de confesiones. El cuaderno pertenecía a una mujer que se llamaba Clara, y según lo que Daniel alcanzó a leer en las primeras páginas, era la hermana pequeña de su tía abuela Adela. Una hermana de la que nunca habían oído hablar, de la que nadie en la familia había dicho una sola palabra. Irene cogió la fotografía enmarcada. Era una foto en blanco y negro, un poco borrosa, de una mujer joven con un vestido de flores. Tenía el pelo oscuro, los ojos grandes, y una sonrisa triste que a Irene le recordó a alguien, aunque no supo decir a quién. ¿Quién es?, preguntó en un susurro, como si temiera despertar a los fantasmas de aquella habitación. Daniel negó con la cabeza, sin apartar la vista del cuaderno. Estaba leyendo, pasando páginas con dedos temblorosos, y su expresión iba cambiando a medida que avanzaba. Primero fue la curiosidad, luego el desconcierto, luego el horror. Cuando terminó, cerró el cuaderno y se quedó un rato en silencio, con la mirada perdida en la pared. Lo que había leído en aquellas páginas era la historia de una tragedia que su familia había ocultado durante 50 años. Clara,
su tía abuela, había sido encerrada en aquella habitación por su propio padre en la primavera de 1963. La razón, según contaba ella misma en el cuaderno, era que se había quedado embarazada sin estar casada, y el padre, un hombre autoritario y violento, no podía permitir que la deshonra manchara el apellido familiar. Así que decidió esconderla del mundo. La encerró en aquella habitación, tapió la puerta con ladrillos y yeso, y le dijo que allí se quedaría hasta que naciera el niño. Luego, cuando la criatura llegara al mundo, ya decidirían qué hacer con ella. Pero el encierro duró mucho más de lo previsto. Clara pasó meses en aquella habitación, sin ver la luz del sol, sin hablar con nadie que no fuera su madre, que le llevaba la comida a escondidas. Escribió el cuaderno para no volverse loca, para tener a alguien con quien hablar, aunque ese alguien fuera solo un montón de páginas en blanco. En sus anotaciones hablaba del miedo, de la soledad, del amor que sentía por el hombre que la había dejado embarazada, un jornalero que trabajaba en las tierras de la familia y al que su padre había echado de allí a punta de pistola. Hablaba también de la esperanza, de la certeza de que algún día alguien abriría aquella puerta y la encontraría. Y hablaba, sobre todo, del bebé que crecía en su vientre, de las patadas que sentía por las noches, de los nombres que le ponía en sueños. La última anotación era del 22 de septiembre de 1963, el día en que Clara dio a luz. La ayudó su madre, en aquella misma habitación, sin médico, sin medicinas, sin nada más que sus propias manos. Clara describía el parto con una crudeza que a Daniel le revolvió el estómago, pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que venía después. Su madre cogió al bebé, una niña, y se la llevó sin dejar que Clara la viera. Le dijo que era lo mejor, que su padre se había enfadado mucho, que no podían quedarse con la criatura. Clara, agotada, desangrándose, no pudo hacer nada para impedirlo. La última frase del cuaderno decía: «Se han llevado a mi hija. No sé a dónde. No sé si algún día volveré a verla. Solo sé que me estoy muriendo, y que nadie va a abrir esta puerta». Irene rompió a llorar. Daniel la abrazó, y los dos se quedaron un rato en silencio, en medio de aquella habitación que durante 50 años había guardado el secreto más oscuro de su familia. La tía abuela Adela, aquella anciana dulce y sonriente que siempre les llevaba caramelos cuando eran niños, había sido cómplice de un crimen. Había permitido que su hermana muriera encerrada, que su sobrina fuera entregada a desconocidos, que todo aquel horror quedara sepultado bajo capas de yeso y de silencio. Y ahora, medio siglo después, la verdad salía por fin a la luz. Daniel soltó a Irene, cogió la linterna, y se arrodilló junto a la cama. Allí, en un rincón, encontró lo que estaba buscando. Un pequeño esqueleto, envuelto en una manta descolorida. Los restos de Clara, que había muerto en aquella habitación, sola, abandonada, sin que nadie moviera un dedo por ella. Daniel sintió un nudo en la garganta, y supo que aquel descubrimiento iba a cambiarlo todo. Ya no era solo una reforma. Ya no era solo una casa. Era la escena de un crimen, el testimonio mudo de una injusticia que llevaba medio siglo esperando a ser reparada. Esa misma tarde, Daniel llamó a la policía. Les contó lo que habían encontrado, les enseñó el cuaderno, les mostró la habitación. Los agentes, conmocionados, acordonaron la zona, tomaron fotografías, recogieron pruebas. Pero lo que más impactó a Daniel fue la reacción de uno de los agentes, un hombre mayor que estaba a punto de jubilarse. Cuando vio la fotografía de Clara, palideció. Dijo que conocía a esa mujer, que la había visto en una foto antigua que guardaba su madre en un cajón. Y luego, con voz temblorosa, añadió algo que dejó a Daniel sin habla: «Esa mujer es mi tía. La hermana de mi madre. La que desapareció cuando yo era un niño». El agente se llamaba Miguel, y era el hijo de aquella niña que Clara había dado a luz 50 años atrás. La niña había sido adoptada por una familia del pueblo vecino, y nunca supo quiénes eran sus verdaderos padres. Ahora, al ver la fotografía de Clara, al leer su cuaderno, al conocer la verdad, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
Pero también sentía algo más, la necesidad de hacer justicia. De honrar la memoria de su madre. De asegurarse de que lo que pasó nunca volviera a repetirse. Daniel, Irene y Miguel se sentaron en el salón de la casa, entre los escombros de la Reforma, y hablaron durante horas. Compartieron sus historias, sus recuerdos, sus emociones. Y al final, tomaron una decisión. No iban a permitir que la historia de Clara cayera en el olvido. No iban a tapar el escándalo, a guardar silencio, a mirar hacia otro lado. Iban a contarlo todo. Iban a escribir un libro, a dar entrevistas, a pedir justicia. Aunque los culpables ya estuvieran muertos. Aunque el delito hubiera prescrito. Aunque la sociedad prefiriera no remover el pasado. Porque había cosas que no podían quedar sin castigo. Porque la memoria de Clara merecía ser honrada. Porque la verdad, por muy tarde que llegara, siempre era mejor que el silencio. La noticia del hallazgo corrió como la pólvora por el pueblo. En cuestión de horas, la casa de la tía Adela se convirtió en el centro de todas las miradas. Los vecinos se agolpaban frente al portón, los periodistas llegaban con sus cámaras, y la policía tuvo que ampliar el cordón para mantener a los curiosos a raya. Era la primera vez en décadas que el nombre de los Villanueva aparecía en los periódicos, y no era precisamente por algo bueno. Daniel e Irene observaban el revuelo desde la ventana del salón, sintiendo que habían abierto una puerta que ya no podían cerrar. Miguel, el policía que resultó ser hijo de Clara, se convirtió en un aliado inesperado. A pesar de la conmoción que le había causado descubrir sus orígenes de aquella manera, se mantuvo firme y profesional. Fue él quien se encargó de coordinar la investigación, de interrogar a los pocos testigos que aún quedaban vivos, de buscar en los archivos municipales cualquier documento que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Pero sobre todo, fue él quien acompañó a Daniel e Irene en los momentos más difíciles, cuando las fuerzas flaqueaban y la tentación de rendirse se hacía más fuerte. La investigación reveló detalles aún más escalofriantes de los que el cuaderno de Clara había contado. El padre, don Ernesto Villanueva, no solo había encerrado a su hija, sino que había amenazado a su esposa para que guardara silencio. La mujer, una figura frágil y asustada que había vivido toda su vida bajo la sombra de su marido, obedeció por miedo. Siguió llevándole comida a Clara en secreto, pero nunca se atrevió a desafiar las órdenes de su esposo. Cuando Clara murió, fue ella quien cerró la puerta por última vez, quien tapió la entrada con ayuda de un albañil al que pagaron por callar, quien fingió durante el resto de su vida que aquella habitación nunca había existido. La tía Adela, que entonces era una adolescente, supo siempre lo que había pasado, pero también guardó silencio. El miedo era más fuerte que la conciencia, y el apellido Villanueva valía más que la vida de una mujer. Miguel encontró en los archivos parroquiales la partida de nacimiento de una niña, registrada con el nombre de María, hija de madre desconocida y entregada en adopción a una familia del pueblo vecino. Esa niña era él, o más bien su madre, la hija de Clara. La familia que la adoptó le dio un nombre nuevo, una vida nueva, y nunca le contó la verdad sobre sus orígenes. Miguel creció sin saber que su abuela había muerto encerrada a pocos kilómetros de su casa, que su madre biológica había sido víctima de una injusticia terrible, que su propia existencia era la prueba de un crimen. Cuando Miguel leyó aquella partida de nacimiento, sintió que el mundo se tambaleaba. Toda su vida había creído ser hijo de unos padres amorosos que lo habían adoptado por generosidad. Ahora descubría que era el fruto de una tragedia, el heredero de un linaje maldito. Pero en lugar de derrumbarse, decidió convertir aquel dolor en fuerza. Si su abuela había muerto pidiendo justicia, él sería quien se la diera. Si su madre había sido arrancada de los brazos de Clara, él sería quien la devolviera simbólicamente a su lugar. Y si el apellido Villanueva estaba manchado de sangre, él sería quien lo limpiara. Daniel e Irene lo apoyaron desde el primer momento. Decidieron que la casa no sería reformada para convertirla en un hogar, al menos no de inmediato. Antes de eso, querían que la verdad saliera a la luz, que la historia de Clara fuera conocida, que su memoria fuera honrada. Contactaron con una periodista especializada en investigación histórica,
una mujer llamada Valeria que se interesó por el caso desde el primer momento. Valeria escribió un reportaje que ocupó varias páginas del periódico dominical, y la repercusión fue enorme. La historia de la habitación sellada, del cuaderno, del esqueleto, conmovió a la opinión pública. Llegaron cartas de todas partes, de personas que se sentían identificadas, de mujeres que habían sufrido situaciones parecidas, de familias que escondían secretos similares. Fue entonces cuando la tía Adela, que aún vivía en la residencia de ancianos, pidió hablar con Daniel. Tenía 94 años, estaba postrada en una silla de ruedas, y apenas le quedaban fuerzas para sostener una conversación. Pero cuando su sobrino se sentó a su lado, ella le cogió la mano y, con lágrimas en los ojos, le confesó que había vivido atormentada por la culpa durante medio siglo. Le dijo que su padre era un monstruo, que su madre una cobarde, y que ella había sido una niña asustada que no supo qué hacer. Le pidió perdón, no solo a Daniel, sino a Clara, a Miguel, a todos los que habían sufrido por su silencio. Daniel la abrazó, y supo que, aunque la justicia legal ya no podía hacer nada, la justicia moral acababa de empezar a cumplirse. Miguel, con la ayuda de Daniel e Irene, organizó un funeral para Clara. No fue un funeral convencional, porque los restos ya habían sido enterrados en el cementerio del pueblo tras la investigación policial. Fue más bien una ceremonia simbólica, un acto de desagravio, una manera de decirle a Clara que, después de 50 años, alguien había escuchado su voz. Se celebró en la misma casa, en el jardín trasero, bajo un olivo centenario que había plantado el bisabuelo de Daniel. Asistieron los vecinos del pueblo, los periodistas que habían seguido el caso, los familiares de otras víctimas de abusos que querían mostrar su solidaridad. Miguel leyó fragmentos del cuaderno de Clara, y su voz, al pronunciar aquellas palabras escritas medio siglo atrás, sonó como un conjuro, como una liberación. Después del funeral, la casa quedó en silencio. Los periodistas se fueron, los vecinos volvieron a sus vidas, y Daniel, Irene y Miguel se quedaron solos frente a la puerta de la habitación sellada. Ya no estaba sellada, por supuesto. La policía la había abierto, había retirado el esqueleto, había limpiado el polvo. Pero el alma de Clara seguía allí, en las paredes, en el escritorio, en el cuaderno que ahora descansaba en una urna de cristal en el salón principal. Daniel e Irene decidieron convertir la habitación en un pequeño museo. Un espacio dedicado a la memoria de Clara, a todas las mujeres que habían sufrido violencia y silencio. Colocaron el cuaderno en una vitrina, junto a la fotografía, el vaso con lápices, las zapatillas de estar por casa. Mandaron hacer una placa con una frase del diario de Clara: solo sé que me estoy muriendo, y que nadie va a abrir esta puerta. Y debajo, añadieron otra frase, escrita por ellos: la abrimos nosotros. Y no volverá a cerrarse nunca más. Miguel, por su parte, decidió quedarse en el pueblo. Pidió el traslado a la comisaría local, y se convirtió en un vecino más. Era su manera de reconciliarse con el pasado, de aceptar sus raíces, de honrar a la abuela que nunca conoció. Cada noche, antes de acostarse, pasaba frente a la casa de los Villanueva y miraba la ventana de la habitación de Clara. Ya no sentía rabia, ya no sentía dolor. Solo una extraña paz, la paz de saber que la verdad había prevalecido. Daniel e Irene terminaron la reforma de la casa al año siguiente. Pero ya no era la misma casa. Habían conservado la habitación de Clara tal cual, como un recordatorio permanente de lo que había pasado. El resto de las estancias las reformaron a su gusto, con colores claros, muebles modernos, ventanas amplias. Querían que la casa fuera un lugar de vida, de alegría, de futuro. Un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin miedo, sin secretos, sin mentiras. La hija de ambos, que nació 2 años después, se llamó Clara. En honor a aquella mujer que murió sola, encerrada, pidiendo justicia. Daniel e Irene le contaron su historia cuando fue lo bastante mayor para entenderla, y la niña, con una madurez impropia de su edad, prometió que nunca olvidaría a su tía abuela. Que llevaría su nombre con orgullo. Que lucharía, como habían luchado sus padres, para que ninguna mujer tuviera que pasar por lo que Clara pasó.
Y así, la casa de los Villanueva, que durante 50 años fue un lugar de silencio y de sombra, se convirtió en un faro de memoria y de esperanza. La habitación sellada siguió abierta, y cada año, en el aniversario del descubrimiento, Daniel, Irene y Miguel se reunían frente a ella para recordar a Clara. Para leer su cuaderno. Para renovar su promesa de que la verdad, por muy tarde que llegara, siempre merecía la pena. Porque Clara había muerto, sí, pero su voz seguía viva. Y mientras alguien la escuchara, mientras alguien la recordara, su historia nunca terminaría. El pequeño museo que Daniel e Irene instalaron en la habitación de Clara se convirtió, con el tiempo, en un lugar de peregrinación. No era un museo al uso, de esos que cobran entrada y venden postales en la tienda de regalos. Era más bien un espacio íntimo, casi sagrado, donde la gente podía sentarse en silencio, leer el cuaderno de Clara a través del cristal de la vitrina, y reflexionar sobre el peso de los secretos y la importancia de la verdad. No había guías turísticos, no había audioguías, no había carteles explicativos. Solo la habitación, los objetos, y el eco de una voz que se negaba a morir. Los primeros en llegar fueron los vecinos del pueblo, aquellos que habían vivido toda su vida a pocos metros de la casa sin saber lo que escondía. Entraban con recelo, casi de puntillas, como si temieran despertar a los fantasmas. Salían con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón por no haber hecho nada, por haber callado, por haber mirado hacia otro lado. Algunos recordaban a Clara de lejos, cuando eran niños, pero nunca se habían preguntado por qué dejaron de verla. Otros habían oído rumores, habladurías, pero nunca se habían atrevido a investigar. Todos sentían que aquella habitación les interpelaba directamente, que les exigía una respuesta, que les obligaba a mirarse en el espejo de su propia conciencia. Luego llegaron los visitantes de fuera. Periodistas, historiadores, estudiantes de derecho, feministas, activistas de derechos humanos. Gente que había leído el reportaje de Valeria y que quería ver con sus propios ojos la habitación donde Clara había vivido y muerto. Daniel e Irene los recibían personalmente, les contaban la historia, les enseñaban el cuaderno, les mostraban la fotografía. No cobraban nada, no pedían nada a cambio. Solo querían que la historia de Clara se difundiera, que sirviera de ejemplo, que ayudara a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones parecidas. Fue una de aquellas visitantes, una abogada especializada en violencia de género, quien sugirió la idea de crear una fundación. Le dijo a Irene que la historia de Clara era un símbolo, una bandera que podía servir para ayudar a muchas mujeres. Irene se entusiasmó con la idea, se la contó a Daniel, y los dos decidieron ponerla en marcha. Miguel, por supuesto, se sumó al proyecto desde el primer momento. La fundación se llamó Clara Villanueva, y su objetivo era ayudar a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos. Ofrecían asesoramiento legal, apoyo psicológico, alojamiento temporal. La sede estaba en la misma casa, en la planta baja, y la habitación de Clara seguía siendo el corazón de todo. Los primeros casos que llegaron a la fundación fueron modestos, de mujeres del pueblo y de los alrededores que no podían pagar un abogado, que no sabían a quién recurrir, que llevaban años soportando maltrato en silencio. Irene, que había estudiado trabajo social aunque nunca lo había ejercido, las atendía personalmente. No era abogada, no era psicóloga, pero sabía escuchar. Y eso, a veces, era lo más importante. Muchas de aquellas mujeres encontraron en la fundación el apoyo que necesitaban para dar el paso, para denunciar, para separarse de sus maltratadores. Una de ellas se llamaba Luisa. Tenía 40 años, 3 hijos, y un marido que la pegaba desde el día de la boda. Había intentado irse varias veces, pero siempre volvía por miedo, por dependencia económica, por el qué dirán. Cuando llegó a la fundación, apenas podía hablar. Se sentó en el salón, frente a Irene, y se quedó un rato en silencio, mirando al suelo. Luego levantó la vista, vio la fotografía de Clara en la pared, y rompió a llorar. Dijo que su historia era la misma, que ella también estaba encerrada, que su marido le había dicho que si se iba la mataría. Irene la abrazó, le dijo que no estaba sola,
que la fundación la ayudaría. Y así fue. Luisa denunció a su marido, consiguió una orden de alejamiento, y se mudó con sus hijos a una de las viviendas tuteladas que la fundación había conseguido gracias a una subvención. Casos como el de Luisa se repitieron decenas de veces. La fundación creció, se profesionalizó, contrató a abogados y psicólogos. Pero Irene y Daniel nunca perdieron el contacto directo con las mujeres a las que ayudaban. Seguían recibiéndolas en la casa, sentándose con ellas en el jardín, escuchándolas. Y siempre, antes de irse, las acompañaban a la habitación de Clara. Les enseñaban el cuaderno, les leían algún fragmento. Les decían que Clara era la prueba de que se podía sobrevivir al horror, de que la verdad siempre terminaba saliendo a la luz, de que ninguna mujer merecía ser encerrada, ni física ni simbólicamente. Miguel, por su parte, se convirtió en el enlace de la fundación con las fuerzas de seguridad. Gracias a su experiencia como policía, sabía cómo tratar los casos de violencia machista, cómo asesorar a las víctimas, cómo conseguir que las denuncias prosperaran. Además, su historia personal le daba una credibilidad que pocos podían igualar. Cuando una mujer llegaba a la fundación con miedo a denunciar, Miguel le contaba su propia historia. Le hablaba de su abuela, de su madre, del cuaderno, de la habitación sellada. Y le decía que él era la prueba viviente de que la verdad siempre merecía la pena. Muchas de aquellas mujeres, al escucharlo, se armaban de valor y daban el paso. Los años fueron pasando, y la Fundación Clara Villanueva se convirtió en un referente en la lucha contra la violencia de género. Abrieron delegaciones en otras ciudades, crearon una red de casas de acogida, pusieron en marcha programas de inserción laboral para mujeres maltratadas. Daniel e Irene seguían al frente, aunque cada vez delegaban más responsabilidades en sus hijos. La tercera generación de los Villanueva tomaba el relevo, con la misma ilusión y el mismo compromiso que sus padres. Clara, la hija de Daniel e Irene, se convirtió en abogada. Desde pequeña había sentido fascinación por la historia de su tía abuela, por aquella mujer que había muerto encerrada pidiendo justicia. Ahora, desde los tribunales, defendía a mujeres que estaban pasando por situaciones parecidas. Cada vez que ganaba un caso, cada vez que conseguía una condena para un maltratador, sentía que Clara le sonreía desde algún lugar. Y cada noche, antes de acostarse, pasaba frente a la vitrina donde se guardaba el cuaderno, leía unas líneas, y renovaba su promesa de que la lucha nunca terminaría. La casa de los Villanueva, aquel caserón de piedra que había sido testigo de tanto dolor, se llenó de voces, de risas, de vida. Los hijos de Daniel e Irene, y luego los nietos, correteaban por los pasillos que antaño estuvieron en silencio. El jardín, donde estaba enterrado el olivo centenario, se convirtió en un lugar de encuentro para las mujeres que pasaban por la fundación. Y la habitación de Clara, siempre abierta, siempre iluminada, siguió siendo el corazón de la casa. Porque Clara había muerto, sí, pero su espíritu seguía vivo. Y mientras alguien recordara su historia, mientras alguien luchara por la justicia, su voz nunca se apagaría. Clara, la hija de Daniel e Irene, creció escuchando la historia de su tía abuela como quien escucha un cuento antes de dormir. Sus padres nunca le ocultaron la verdad, pero supieron dosificarla, adaptarla a su edad, convertirla en una lección de vida más que en un relato de terror. Para cuando cumplió 18 años, Clara conocía cada detalle de lo que había pasado en aquella habitación, cada página del cuaderno, cada nombre, cada fecha. Y sabía, con una certeza absoluta, que quería dedicar su vida a la misma causa que había inspirado a sus padres. Estudió Derecho en la universidad, se especializó en violencia de género, y se incorporó a la fundación como abogada junior. Al principio le costó hacerse un hueco. Muchos de los abogados más veteranos la miraban con condescendencia, como si fuera una niña que jugaba a ser mayor. Pero Clara no se dejó intimidar. Heredó de su madre la empatía y de su padre la determinación, y en poco tiempo se ganó el respeto de todos. Sus primeros casos fueron modestos, de mujeres que llegaban a la fundación sin recursos, sin esperanza, sin nada. Clara las defendía con uñas y dientes, se dejaba la piel en cada juicio, y poco a poco fue labrándose una reputación.
El caso que la consagró como abogada fue el de una mujer llamada Esperanza. Tenía 50 años, y llevaba 30 soportando los malos tratos de su marido, un hombre poderoso, con contactos en la política y en la judicatura, que siempre había conseguido eludir la justicia. Esperanza llegó a la fundación destrozada, convencida de que no había nada que hacer, de que su marido era intocable. Clara tomó el caso, y durante 2 años luchó contra viento y marea. Fue amenazada, insultada, desacreditada. Pero no se rindió. Al final, consiguió una sentencia condenatoria que sentó jurisprudencia, y Esperanza pudo por fin respirar tranquila. Aquel caso le dio a Clara una visibilidad que no buscaba. Empezaron a lloverle ofertas de grandes bufetes, de despachos internacionales, de universidades que querían ficharla. Pero ella las rechazó todas. Su lugar estaba en la fundación, en aquella casa que había sido de su tía abuela, en aquella habitación donde una mujer había muerto pidiendo justicia. No le interesaba el dinero, no le interesaba la fama. Solo quería seguir luchando. Con el tiempo, Clara se convirtió en la directora de la fundación. Sus padres, ya mayores, se retiraron a una casa más pequeña, aunque seguían yendo a visitarla a menudo. Daniel había perdido algo de vista, Irene caminaba con bastón, pero sus ojos seguían brillando cuando hablaban de la fundación. Clara los recibía siempre con un abrazo, les contaba los nuevos casos, les pedía consejo. Y ellos, que lo habían empezado todo, se sentían orgullosos de ver hasta dónde había llegado su hija. Bajo la dirección de Clara, la fundación se expandió como nunca antes. Abrieron delegaciones en varias provincias, crearon un programa de formación para mujeres maltratadas, pusieron en marcha una línea telefónica de atención gratuita. Pero Clara nunca perdió el contacto directo con las víctimas. Cada semana, sin falta, se sentaba en el salón de la casa con alguna mujer que acababa de llegar, le ofrecía un café, la escuchaba. Y luego la acompañaba a la habitación de su tía abuela, le enseñaba el cuaderno, le leía algún fragmento. Era su manera de conectar el pasado con el presente, de recordar por qué hacían lo que hacían. Una de aquellas mujeres le dijo un día que la habitación de Clara era un lugar sagrado. Que al entrar allí, sentía algo que no podía explicar, una especie de paz, de consuelo. Que le daba fuerzas para seguir. Clara sonrió, y supo que su tía abuela, allí donde estuviera, estaría orgullosa. Porque su sacrificio no había sido en vano. Porque su voz seguía resonando, 50 años después, en aquella habitación que ya nunca volvería a cerrarse. Los años pasaron, y Clara envejeció, como todos. Se casó con un compañero de la facultad, un hombre tranquilo y de mirada atenta que se llamaba Mateo y que la apoyaba en todo. Tuvieron 2 hijos, a los que pusieron de nombres Irene y Daniel, en honor a sus abuelos. Los niños crecieron entre los pasillos de la fundación, escuchando las historias de su tía abuela, sabiendo que llevaban un apellido que era sinónimo de justicia. Cuando Clara se retiró, su hija Irene tomó el relevo. Era la 4ª generación de Villanueva al frente de la fundación. La cadena no se rompía. Irene, la nieta de Daniel e Irene, era una joven de 28 años, con el pelo corto y la mirada decidida. Había estudiado Derecho y Psicología, y había trabajado en varios proyectos internacionales antes de volver a casa. Al llegar, lo primero que hizo fue ir a la habitación de su tía abuela. Se quedó un rato frente a la vitrina, leyendo el cuaderno, y sintió que el tiempo se detenía. Recordó a sus padres, a sus abuelos, a todos los que la habían precedido. Y supo que estaba donde debía estar. Los años siguieron pasando, y la fundación continuó su labor. Las generaciones se sucedieron, los nombres cambiaron, pero el espíritu seguía siendo el mismo. La habitación de Clara permanecía abierta, como un recordatorio permanente de que los secretos no podían guardarse para siempre, de que la verdad siempre encontraba la manera de salir a la luz. Y cada nuevo visitante que entraba en aquella habitación, cada mujer que leía el cuaderno, cada niño que preguntaba quién era aquella mujer de la fotografía, mantenía viva la memoria de Clara Villanueva. Porque ella había muerto, sí, pero su voz nunca se apagaría. Y mientras alguien la escuchara,
mientras alguien luchara por la justicia, su historia nunca terminaría.